Buenos días, mi nombre es Román Alejandro Juárez Ruiz. Esta es la materia de electricidad y magnetismo. A continuación, unas preguntas. ¿Qué son los circuitos electrónicos y qué importancia tienen en la sociedad hoy en día? Hoy en día los circuitos electrónicos forman una parte indispensable de la vida cotidiana. Nos encontramos en televisión, los autos, las radios, los DVDs, entre muchos otros equipos de diario. ¿A qué se refiere la ley de Kirchhoff y dos aplicaciones por las que se pueden dar? Las leyes de Gustav Robert Kirchhoff, físico alemán, ayuda a resolver prácticamente cualquier circuito simple de resistencia y se basa en las leyes de conservación de electricidad y de cargas eléctricas. Estas básicamente aplican la ley de Ohm en cada una de las partes del circuito. La ley de corriente Kirchhoff postula que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo tiene que ser igual a la suma de corrientes que salgan de él. Es decir, prácticamente se tiene que aplicar la ley de conservación de carga de la corriente que transita en los circuitos. La segunda ley, la ley de tensiones Kirchhoff, establece que en una malla o lazo cerrado la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tabla total de suministros. Es decir, que en un circuito en donde el voltaje sea variado entre cada elemento del lazo cerrado, al final la suma de esos voltajes será la misma que el voltaje de la fuente. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos electrónicos? La tensión eléctrica o voltaje, pues, como es una diferencia de potencia, esta puede ser positiva o negativa, permitiendo que la corriente fluya en una dirección o en la otra, dependiendo del signo de este voltaje. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos electrónicos? El método general de análisis de circuitos se basa en analizar la rama del circuito para ir encontrando el voltaje y corriente que hay en ella. Si hace esto, se puede eliminar la rama, pues se tiene la corriente y voltaje en el nudo, el cual es una rama, se une. Visto de forma matemática, se debe tener varias ecuaciones por cada una y de forma igual. Distintas variables. Cuando se trabaja con circuitos electrónicos, por lo general tienen muchos elementos, ya que sean fuentes o resistencias, capacitores e inductores, dado el gran número de elementos y la forma en la que estos pueden estar conectados. Es muy importante resolver los circuitos de manera que se pueda reducir el tamaño de este circuito hasta que se obtenga una forma que te permita encontrar lo que estás buscando. Cuestiones como la rama o los nudos se analizan para encontrar los valores de la tensión y voltaje en ellos. A estos tipos de análisis se le conoce como el nombre en que se basan. Por ejemplo, el método de análisis de nudos, el método de análisis por mallas, el método de análisis por conjunto de corte básico, el método de análisis por lazos básicos, modificaciones de la geometría de los circuitos, circuitos con fuente dependiente, circuitos con amplificadores operacionales. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? El capacitor es un elemento que está compuesto de dos placas de conductores, las cuales están separadas a una distancia definida y tienen en área definida. Los capacitores se definen por su característica de almacenar carga eléctrica, a la cual se llama capacitancia. Los capacitores, por guardar una carga en cierta forma, se podrían considerar como una batería, y en muchos casos de esta forma se utiliza, pero no para un uso constante. Al final se utiliza como una fuente rápida de energía, como se almacena necesariamente muchas de energía. Solo se usa en aplicaciones que requieran energía en un instante, como las lámparas de flash, de una cámara o un motor eléctrico. Una vez se enciendan, se utiliza otro tipo de energía para mantener los equipos operativos.